paz y bien, en este domingo número 20 del tiempo ordinario. En la palabra de Dios de este domingo se nos va a hablar de gente extranjera y del proyecto universal de salvación de Dios. Así también, con qué actitud debemos orar para poder recibir la salvación que Dios nos quiere ofrecer. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Fíjate que estoy ahora muy contento porque por fin vamos a poder transmitir la misa dominical en la parroquia donde me encuentro de Nuestra Señora de Guadalupe, acá en Yécora, Sonora. A través de mi página de Facebook, cada uno de los sacerdotes que estamos aquí vamos a poder celebrar la misa. Así que si gustas unirte en la transmisión, tienes una cita con nosotros. Este domingo, en las 3 lecturas de la misa, se nos habla de gente que es forastera, extranjera, que está buscando la salvación de Dios y el Señor les acoge porque ama a todos. Y algo característico del Evangelio de San Mateo, que es el que estamos escuchando estos domingos, es cómo Jesús alaba la fe de la gente extranjera y les concede el favor que le piden. Tenemos como ejemplo el Evangelio de este domingo, donde una mujer cananea pide la curación para su hija. Pero también el caso del centurión romano que pide la curación para su criado y que le dice a Jesús que él no es digno de que el Salvador entre en su casa. Tenemos el caso del paralítico que le presentan a Jesús para que lo cure, o bien también aquella mujer que padecía flujos de sangre, que la vida se le iba apagando y que consigue la curación tocando el borde del manto de Jesús. Y todos estos testimonios van a contrastar con los que han ido perdiendo la fe, que son los escribas, los fariseos e incluidos los discípulos de Jesús. A veces son sorprendidos por su falta de fe. Ya lo veíamos, por ejemplo, el domingo pasado, cuando Pedro duda de la palabra de Jesús y comienza a hundirse cuando camina sobre las aguas. Esto es muy significativo, pues en el Antiguo Testamento la humanidad estaba dividida en 2 bloques. Por una parte, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, aquel con el que se pactó la alianza y que era el heredero de la promesa de salvación. Y por otro lado, el resto de las naciones, los paganos, los gentiles, aquellos que estaban alejados de la revelación de Dios. Y es por eso que el diálogo de Jesús con la cananea en el Evangelio de este domingo nos suena extraño, pues la mujer le está pidiendo a gritos a Jesús que tenga compasión de su hija porque está atormentada por un demonio. Y Jesús no le va a responder nada, hasta el punto en el que los discípulos le piden a Jesús que la atienda simplemente para que les deje de molestar. A lo que Jesús responde: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Esta reacción de Jesús puede chocar con la imagen que tenemos de él, de un Dios que está abierto universalmente para todo aquel que le busca. Y es que el evangelista Mateo, más que los otros evangelistas, va a resaltar este designio de elección sobre el pueblo de Israel y a través de él que llegaría la salvación a los demás pueblos. Al principio, Jesús solo predica y hace milagros en el territorio de Palestina, donde se encuentran los judíos. Y este fragmento del Evangelio es precisamente cuando Jesús todavía está en territorio judío. Y poco a poco Jesús va a ir saliendo de Palestina ante la falta de fe del pueblo elegido para ir hacia los paganos. De eso nos habla precisamente la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, donde se exhorta al pueblo a velar por los derechos de los demás, a practicar la justicia, porque la salvación de Dios está por llegar. Primero se va a exhortar al pueblo y después, a través del pueblo elegido, se va a exhortar a los extranjeros. Y lo importante de la primera lectura es que nos dice que cuando un extranjero se ha unido al Señor para adorarlo, para rendirle culto, para hacerse su servidor, forma parte de la alianza de Dios y se hace sujeto de la salvación de nuestro Dios. Hoy también, en estos tiempos de pandemia, hemos visto cómo tanta gente antes alejada ahora está buscando la presencia de Dios y la comunidad cristiana a través de las plataformas digitales o en aquellos lugares donde los templos ya están abiertos, porque experimentan precisamente esta necesidad de Dios y esta necesidad de la comunidad de creyentes. Pues este domingo la palabra de Dios nos dice que la salvación es para todos, y nosotros como católicos tenemos que tener esta actitud universal,
porque es lo que significa la palabra católico. Somos universales y tenemos que tener esta apertura especialmente para los más desvalidos, para los más tristes y aquellos que más mala están pasando en estos tiempos de pandemia. Es por eso que San Pablo, en la segunda lectura de hoy, tomada de su carta a los romanos, nos habla de la misericordia y de la compasión de Dios. Y primero San Pablo se refiere a los paganos, a los alejados, que en otro tiempo vivían en la desobediencia de Dios por estar lejos, pero que Dios los ha amado y los ha aceptado con misericordia, en contraste con el pueblo elegido, que son ahora los nuevos desobedientes porque no aceptaron a Jesús y no aceptaron su salvación. Aún así, Dios quiere compadecerse de ellos, nos dice el apóstol. Y esto porque las promesas de Dios, incluso trazadas desde tiempos antiguos, se mantienen. Ya en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, San Pablo nos dirá que Jesús ha hecho de los dos pueblos, judíos y paganos, un solo pueblo. Pero bueno, regresando al Evangelio, vemos cómo la mujer cananea es insistente y perseverante en su oración, y sin importar lo que le digan, ella no deja de tener la mirada fija en Jesús, porque está segura que Dios le va a conceder lo que ella necesita. Y Jesús reconoce la fe de esta mujer y le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. A menudo nuestra voluntad coincide con lo que Dios quiere para nosotros, y en un principio no debería haber contradicción entre lo que nosotros queremos y el bien que Dios nos quiere dar. En este caso, la mujer cananea pide la salvación para su hija y ella recibe la sanación. Y Dios siempre quiere nuestro bien. Dios quiere todo aquello que es bueno para nosotros y que nos hace mejorar. Lo único que se nos pide es que tengamos la actitud de esta mujer cananea y que tengamos una fe insistente. Y es aquí donde está la clave para que nuestra voluntad pueda coincidir con la voluntad de Dios. Cuando es la fe la que inspira nuestros actos, cuando es la fe la que va orientando nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, que nuestra fe sea como esa brújula que nos va orientando en el suceder de las cosas. Cuando somos movidos por nuestra fe y no por otras motivaciones, es cuando Dios nos da lo que nosotros le pedimos, porque verdaderamente nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón está en sintonía a través de la fe con la voluntad de Dios. Y este evangelio es un buen ejemplo que nos enseña que tenemos que acercarnos a Jesús con sencillez y con fe, para pedirle lo que necesitamos. Y hay que cumplir la voluntad de Dios también con mucha sencillez y con mucha fe en Él. Y es que la oración es la respiración de nuestra fe. Y no podemos dejar de rezar en este sentido. Si la oración es la respiración de nuestra fe, es de esta manera como nosotros podemos entender el sentido y la naturaleza de nuestra oración de petición a Dios. Los forasteros, los extranjeros, ya no están alejados y ya no comen las migajas que caen de la mesa de los que son elegidos de Dios, sino que ahora ellos también se sientan a la mesa para probar del banquete, del manjar que Dios nos da a través de su palabra y de la Eucaristía. Que como Jesús en la Eucaristía, nosotros también podamos tener una actitud de apertura universal hacia el otro, hacia el hermano o hermana que es distinto de mí. Que podamos encontrar en el otro a un hermano cercano, sabiendo que como humanidad formamos parte del único plan de salvación de Dios. Y que esta actitud universal sea fruto de una oración constante e insistente a nuestro Padre común. Por eso, ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.